Pregúntate, un espacio radiofónico donde todos tenemos mucho que preguntar. Hola, sean bienvenidos a otro episodio de Pregúntate. El episodio de hoy se trata de conocimiento y lenguaje y los invitados de hoy son Ricardo Moreno y Emilio Bueno. Los dos participaron en un intercambio. Ricardo fue a un intercambio a Canadá por un año y Emilio Bueno fue al intercambio con Navajo Prep School durante algunas semanas. Entonces, para empezar el episodio de hoy les tengo una cita. Necesito que me digan qué piensan de esta. La cita es: tener otro idioma es poseer una segunda alma. ¿Qué piensan? Pues el lenguaje es más una forma, o sea, puede ser una forma de expresar alguna cultura. Entonces, si tú aprendes diferentes idiomas, puedes como tomar nuevas culturas a tu estilo de vida. O sea, yo siento que se puede referir más a como diferentes maneras de pensar, porque conociendo otras culturas, o sea, las puedes relacionar o decir que son diferentes, pero al fin y al cabo como que esas dos cambian tu manera de pensar. Ahorita que diste cultura, entonces ustedes creen que cuando se fue a un intercambio, al aprender otro idioma o al estar hablando 24/7 inglés en este caso, adaptaron la cultura del lugar. Yo en mi caso sí, porque pues te tienes que adaptar a su estilo de vida. Entonces, pues te adaptas para poder pues socializar. Bueno, sí, o sea, yo siento que los primeros meses que yo estuve allá en Canadá, o sea, sí fue como un cambio muy repentino de, por ejemplo, allá la cena eran las 6 de la tarde. Entonces como que ir cambiando eso, adaptándome es como un poco difícil. Pero ya como de hablar con amigos, me quedé con una familia ya, como que poco a poco me iba acostumbrando a su manera de, pues de pensar, sus culturas, las actividades que hacían y pues también la comida y idioma. Ok, entonces, en relación a eso, ¿ustedes creen que es posible que tu personalidad cambie cuando hablas otro idioma? O sea, o el Emilio que estuvo en Navajo Prep School no fue el mismo Emilio que está aquí en Terranova. Pues sí, porque al principio pues tienes que, o sea, aquí ya estás acostumbrado a tus amigos que hiciste en la infancia, ¿sí? Pero allá eres, o sea, alguien nuevo. Entonces pues tienes que adaptarte y pues por ejemplo hacer algún deporte que tal vez aquí no hagas, pero allá pues puedas intentar hacer para poder, o sea, crear un ambiente o poder estar más en su cultura. Yo siento que, o sea, que sí somos diferentes, o sea, no la misma persona, obviamente somos la misma persona todavía, pero la manera de que nos comunicamos en otro idioma, o sea, capaz no es de la misma manera. Por ejemplo, en español pues, es nuestra lengua natal y las palabras que utilizamos, o sea, pueden ser así groserías, o sea, la manera que nos expresamos con nuestros amigos, o sea, puede ser que no sean las mismas en otro idioma porque o no existen. A ver, ahorita que dijiste maldiciones, mucha gente dice que a la hora de maldecir en tu idioma natal, como que sientes más que en otro idioma. O sea, si tú maldices en inglés, vas a sentir menos de ser grosero que en español. ¿Ustedes creen que el lenguaje que se utiliza afecta en las emociones que sientes? ¿Creen que tiene más sentido al usarlas en español que en una lengua? Yo, ¿qué tanto lo escuches? O sea, en español, por ejemplo, bueno, no es una maldición, pero utilizamos, por ejemplo, mucho el güey. O sea, es nuestra manera de expresarnos en otro idioma. Al principio, pues puede ser así como, ok, así hablan ellos. Pero mientras va pasando un cierto tiempo, lo que estábamos diciendo, te acostumbras. Y puede ser que también implementes eso, o sea, como esa manera de hablar. Lo normalizas. Ajá, pero después de adaptarte, son al principio. Ok. Entonces, ¿ustedes creen que el idioma que uses moldea la identidad o simplemente te ayuda a comunicarte? O sea, ¿ustedes creen que la identidad que tenían cambió cuando se fueron a intercambio? O sea, el Ricky que se fue a Canadá no es el mismo al que regresó. ¿O simplemente el idioma es una herramienta que te ayuda a comunicarte estando en Canadá? Yo creo que el lenguaje nos ayuda a comunicar con otras personas de ahí, de esa, y ese como tacto con los demás nos ayudó a como moldar ese, o sea, ese yo de allá de Estados Unidos. Pues yo siento que lo mío fue más el lenguaje, pero también como valorar
lo que tenía, porque obviamente cuando llegué allá no tenía como, o sea, no tenía las mismas cosas que tengo acá, que me tenía que adaptar, y siento que el lenguaje me ayudó en una forma para poder como expresar mis ideas. Entonces, ¿hasta qué punto creen que el lenguaje que utilices va a reflejar la cultura a la que te tengas que adaptar? Porque no es lo mismo hablar inglés durante 5 semanas en Estados Unidos a hablarlo durante 2 horas en clase de inglés, ¿no? Yo creo que hasta el punto donde cada quien comparte su, o sea, por ejemplo en inglés aprendemos a ver textos y así, pero allá cuando estás 5 semanas todo el tiempo con el mismo lenguaje, o sea, cuando te comunicas con los demás y cada quien tiene su punto de vista de alguna razón, ahí puedes empezar a moldear tu propio punto de vista. Bueno, yo también pienso igual que a mí, por ejemplo, a mí me pasaba, como dice, o sea, aquí nos enseñan cosas que la verdad siento que en la vida diaria no ocupamos. Por ejemplo, yo ocupaba de, como fui a una ciudad que hablaba francés, ocupaba más saber cómo moverme. Entonces como que en la escuela no te enseñan tanto así de, oye, ¿cómo puedo llegar de aquí a acá? Entonces como que eso me tenía que adaptar. Y también al escuchar de otras personas, a escuchar su forma de expresarse, de hablar, pues como que yo me iba creando con esa idea, porque yo nunca estudié francés, pero aprendí más francés de escuchar y de vivirlo, o sea, de pedir así como qué estación de bus tenía que tomar, a dónde tenía que ir, cuánto tiempo, como que eso fue lo que me fue ayudando, por así decirlo. Entonces, ¿ustedes creen que el conocimiento que tienes sobre un lenguaje es más fácil tenerlo de manera aplicada, o sea, cuando lo vives, a que en un salón que te enseñan los textos y los videos? Sí. Okay. Sí. Entonces, ¿ustedes creen que ser bilingüe significa que puedan tener 2 personalidades o puedan tener 2 maneras de pensar diferentes? Yo siento que es más de lo que dices, o sea, son 2 maneras de expresarte porque, o sea, por más que aprendamos nuevos idiomas, nunca vamos a aprender nosotros, son nuestra forma de pensar o de comunicarnos cambia. Pero, o sea, obviamente, un ejemplo, si en español, cuando hablas español es buena onda, no significa que por hablar inglés cambies eso de ti, ¿no? O sea, es más como tu forma de expresarte. Ah, sí, tú sigues teniendo pues el mismo punto de vista, nada más cambia la forma en que se lo comuniques a otra persona. Y pues es importante saber, o sea, también qué estás diciendo. Una cosa grande entre el conocimiento del lenguaje es la barrera del lenguaje que existe, ¿no? Si muchas personas que hablan un idioma que tú no entiendes, pues no vas a tener el conocimiento de lo que hablan. Entonces, ¿ustedes tuvieron experiencias sobre eso, donde gracias a la barrera del lenguaje ocurrieron situaciones donde no entendían o donde no sabían qué hacer? Bueno, a mí me pasaba con el francés, porque en la escuela donde estaba pues, era de inglés, pero pues, la mayoría de los que estaban ahí pues hablaban mucho francés. Entonces como que practicaban el inglés como segunda lengua, no como primera. Entonces cuando ya salíamos de las clases empezaban a hablar en francés. O así fuera de escuela por francés, entonces yo tenía que acostumbrarme a eso y pues como cambiar mi mentalidad y decir, ok, debo de empezar a aprender qué dicen, cómo se expresan. No, yo no tuve dificultades. Bueno, cuando decían, o sea, cosas entre amigos y así, o sea, cosas como más locales, pues, o sea, ahí se entiende que es lo que están hablando. Pero así del lenguaje, pues, o sea, yo sí entendía. Entonces, cuando hablas de cosas locales, ¿te refieres a situaciones de ellos o cosas del idioma que no sabías, como los slangs que usan en Estados Unidos? Ajá, eso, o sea, cada zona, bueno, o sea, no es específico, pero puede usar diferentes slangs para comunicarse y pues tal vez tú no los entiendes, entonces no creas ese conocimiento, o sea, no adquieres. Ok, y entonces, conectándolo con los slangs, ahorita sobre todo en nuestra generación, cuando escribimos por mensaje, usamos muchas palabras desabelladas, ¿no? O ni siquiera escribimos toda la palabra, escribimos 3 letras y ya no se entiende.
¿A ustedes les pasó que estando ya en algún mensaje no entendían cómo se estructuraban o qué significaban las tres letras que estaban poniendo? Sí. Sí, a mí se me gustaba mucho. ¿Cómo? Ok. O sea, unas básicas, por ejemplo, la de I don't know, al principio yo no sabía. O sea, estaba en segundo de secundario, no sabía muchas. Pero me pasaba más con el francés, que sigo sin saber qué significa. A mí me pasó mucho que también los maestros lo ponían, entonces ponían la actividad y por ejemplo si van a decir by the way, ponían B, D, W y pues yo no sabía qué significaba, entonces pues les tenía que ir a preguntar, pero o sea sí se me dificultaba cuando utilizaban mucho como esas palabras. ¿Y ustedes tienen que usar esas palabras, ya sea en inglés, en francés, en español, ese tipo de forma de escribir de los adolescentes se pierde el conocimiento? ¿Creen que se pierde un poco el contexto de la situación? O sea, se limita más el contexto y la manera que nosotros nos estamos acostumbrando a hablar. Porque si empezamos a hablar así como tú dices, con abreviaciones, al momento de, por ejemplo, tienes que escribir algo, a veces o se nos escapan así como las abreviaciones y eso nos termina pues perjudicando a nosotros. Tal vez no puedes entender bien lo que están intentando decir. Entonces pues tú también creas tu propio escenario y pues lo compartes y pues ya está mal. Entonces pues sí interfiere, yo creo. ¿Pero por qué está mal? Porque tal vez no puedes entender bien lo que quiere decir. Pero entonces está mal porque lo tenemos tan normalizado. Porque ahorita si alguien te escribe, en vez de poner neta, pone NTA, pues lo normaliza, dices, sí, neta. O en inglés si ponen by the way como BTW, lo entiendes. O sea, ¿creen que es un tipo de lenguaje que hemos normalizado? Que no debería estar normalizado. Sí. O sea, lo hemos normalizado, pero siento que al momento de normalizarlo estamos limitando como nuestra manera de expresarnos con los demás. Por querer decir más corto, más abreviado, más rápido con nuestros amigos, como que se pierde esa esencia del lenguaje. ¿Ustedes creen que puede haber un punto donde se haga tan común ese tipo de lenguaje que se puede usar en, no sé, en la escuela o en papeles o por escrito que podamos empezar a poner abreviaciones de esa manera? Es más con un lenguaje no formal, yo siento. Porque si pues estás hablando formal en un examen, pues no puedes poner abreviaciones porque tal vez el maestro no puede entender bien lo que estás poniendo. Entonces, o sea, sí es malo, pero pues ya lo normalizamos. Lo del maestro que no lo entiende, entonces este lenguaje es como un lenguaje de generación. Sí. Entonces es como un lenguaje que se inventó la generación, no sé, desde donde empezó Millennial o Z. No sé la verdad cuándo empezó, pero siento que como a esta edad no le damos la importancia que tiene eso. Pero en un futuro, no sé, en una entrevista o en algún momento de hacer como una carta para una propuesta de trabajo, siento que al no tener muy claro eso desde jóvenes, puede terminar afectando en un futuro. No tanto en la escuela, pero sino como con el paso de los años. Ok. Me agradan sus puntos de vista y ahorita les voy a leer algunas de las preguntas que nos pasaron nuestros compañeros. Entonces, Rodrigo nos pregunta, ¿cómo influye la forma en la que hablamos en la manera que entendemos el mundo? Pues que cuando nos comparten información, o sea, pues expertos así, necesitamos entender bien lo que están diciendo. Entonces pues usan un lenguaje que pues todos podemos entender para entender hasta el contexto. O sea, ¿tú crees que si alguien tiene un lenguaje elevado en algún tema, no sea un médico, ve el mundo de manera diferente? Sí. Jaime pregunta, ¿qué conocimientos y habilidades necesitas tener para comunicarte con personas cuando no hay una lengua que ambas compartan? ¿Cómo le hacías tú con la gente que hablaba francés y no inglés y tú solo hablas inglés y no hablas francés? O sea, sí sabían inglés todos, pero algo que yo hacía, o sea, como que yo sentía muy presente era al momento de deporte, de fútbol. O sea, había personas que no hablaban inglés o que eran extranjeros, japoneses y todo. Y como que la manera de, ¿cómo decirlo? O sea, no nos podíamos comunicar porque ninguno de los dos hablaba pues, un idioma en común. Entonces fue más mediante. Bueno, yo lo que hacía era como señas, por así decirlo. Pues señas en el fútbol como que
te apuntaba a dónde quería que fuera o así. Pues también a través de objetos o dibujos puedes entender. Anessa pregunta, ¿en qué medida se puede construir el conocimiento compartido sin lenguaje hablado? Pues las dos personas tienen que saber que está o sea, el contexto de la conversación. Okay. Entonces, y así pueden usar como dibujos, así para que entiendan, o sea, cada quien que quiere decir. O sea, ¿tú crees que se puede conseguir conocimiento si alguien te comparte el conocimiento de manera no verbal? O sea, si llega alguien y como Emilio te hace un dibujo, ¿tú crees que adquieres el mismo conocimiento? No, es más limitado. Yo siento que, o sea, puede ser un poco más limitado. O sea, capaz sí yo puedo llegar a comprender, pero no todo. O sea, te limita los detalles que capaz esa persona que hizo el dibujo, por así decirlo, como que hizo el dibujo, pero también estaba pensando en otras cosas, pero en el dibujo no se ve reflejado. Entonces, como que, puedes entender el dibujo, pero como que te limita a esos detalles. Otra vez, Jaime pregunta, ¿qué diferencia hace en la forma en que conocemos el mundo o qué pasa cuando conoces la diferencia? Cuando me comenté que ustedes hablaban que para los animales en inglés los puedes decir de muchas maneras, mientras que en español es de una. Sí. Entonces, ¿cómo creen que tener muchas palabras para describir un objeto afecta en la manera en la que ves el mundo? Yo creo que cuando te explica los significados de esas palabras, porque o sea, pueden haber muchos, por ejemplo, halcón tiene dos palabras que se pueden usar y adquiriendo esas dos puedes expresar mejor lo que quieres decir. Yo siento que, o sea, capaz bueno, yo recuerdo este ejemplo que ya nos dio Jaime de los animales, porque, o sea, en inglés un mismo nivel puede tener diferentes nombres, pero hay detalles que lo cambian, o es más grande, o es más pequeño, de diferente manera. Pero el español como que imita esos rasgos y lo dice de una manera muy general, sin dar como detalles de, por ejemplo, el halcón. En inglés, hawk puede significar un halcón más grande que un fado, por ejemplo. Pero en español, o sea, es lo mismo de halcón. Entonces como que limitamos los rasgos que puede llegar a tener. Entonces, la última pregunta, ya para cerrar, sería la de Sally, que pregunta, ¿creen que podemos realmente pensar sin lenguaje o el lenguaje define a la persona? El lenguaje sí nos ayuda a definir a alguna persona porque así podemos saber qué está pensando cada quien. Pero no lo define tal cual porque también sus acciones también lo pueden. ¿El lenguaje define lo que sí. piensas o puedes pensar sin el lenguaje? Sí define lo que piensas. Yo creo. ¿Algo más? Yo que sí, como dice Amy, personal mediante acciones, yo digo, pero siento que es muy obligatorio, puede ser como sea así, pero cuando no se tiene lenguaje, siento que no hay una manera sencilla de expresar lo que sientes, por así decirlo. O sea, es más como si no se puede con el lenguaje, siento que sería más con acciones, pero limitas muchos detalles. Ok. Como conclusión rápida, ¿cómo creen ustedes entonces que se relaciona el lenguaje y el conocimiento? Como conclusión yo lo pondría más, el lenguaje nos ayuda a expresar los diferentes, o sea, por ejemplo, si yo quiero explicar un tema, el lenguaje me ayuda mucho a expresárselo a las diferentes personas. Entonces, también es muy importante usarlo correctamente para que las personas puedan saber lo que estás intentando decir. Conocimiento era poder, entonces siento que había dos contradicciones, que el conocimiento era poder o el poder era conocimiento. Entonces siento que se va más por ese lado de, con el conocimiento puedes adquirir más poder, pero no digo que con el lenguaje no se pueda, sino como que de diferente manera se puede llegar a conectar. Ok. Pues muchísimas gracias Emilio y Ricky por compartir sus perspectivas sobre el lenguaje del conocimiento y sobre todo sus experiencias de cambio con nosotros. No se olviden de ver nuestro próximo episodio, se va a tratar de historia y conocimiento, aquí los esperamos para que lo vean y nada, gracias. Gracias.